cosa que tiene. Ven acá, a mí me encantó la discusión de la conversación que tuviste el otro día con Pablo Moya. Porque esto me llama la atención. Yo creo que a la medida que la gente se especializa, va sabiendo más de menos, ¿no? Y que eso es lo que lo establece como una clase aburguesada, bla, 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 y se termina por perder la tradición. Eso vemos como a medida que los gobiernos tratan de subvencionar ferias populares y todo eso, de esta forma la cultura popular no se recupera. Lo que se pierde y ya está. Pero tú lo explicaste con cómo pasó eso con la música. ¿Tú puedes repetirme eso para ponerlo en contexto? Claro, siempre la música va a pasar como una moda. Hay distintas transformaciones y metamorfosis en distintos ritmos. No se toca el R&B ahora en esta década de los 20 en comparación con la década del 80 del siglo pasado o cosas así, ¿no? Pasó el Motown, pasó el doo-wop, pasó el bebop, pasó grandes corrientes que fueron corrientes musicales, un grito en aquel tiempo, como el pop, como el rockabilly, para hablar de la música americana, que es prácticamente la que más connotación tiene en lo que es un mercado de la industria discográfica. Pero en el caso de Cuba, nosotros los países latinos y del Caribe, ¿no? El fenómeno pasa más bien y va ligado en las clases sociales, va ligado en nuestra sociedad, ¿no? Cómo la industria discográfica trabaja en un momento eficaz para un golpe, digamos, publicitario, que sea pobre monetario, que recaude, que invierta sobre un artista determinado, que invierta sobre un ritmo, que invierta sobre un estilo, sobre una moda, sobre una forma de manifestarse en la vida social, y de ahí va perdiendo ese contexto de lo que es el pueblo. Para poner un ejemplo, en el caso de la salsa y de la música cubana bailable contemporánea o llamada timba, ¿no? Van a la par. Cuando alguien avanzaba en la industria de la salsa, alguien lo hacía en la timba. Alguien en la salsa, alguien en la timba. La década prodigiosa de la salsa no fue los 60, porque los 60 fue su creación. Pero la década prodigiosa fue los 80, cuando tuvo mayor arraigo el mercado de la salsa, cuando sale esta salsa erótica, cuando sale esta salsa romántica, que salen grandes artistas como Lalo Rodríguez, como Eddie Santiago, como Gilberto Santa Rosa al final, como Luis Enrique, que fue el príncipe de la salsa. Y de ahí se modernizaron el Gran Combo y Rosario, que ya venían de antes. Bueno, esa década de los 80, la Sonora Ponceña grabaron grandes obras en los 80. Esa década de los 80 da el paso a la música cubana bailable para que salgan grupos, que se renove la orquesta Romapá con los trombones, que se renove el reggae, que salga los Carachis, que salga Son 14 en los 80, que salga NG la banda a finales de los 80, Afro Cuba, Opus 13, banda que en aquel momento era el contexto, a la par, que es la élite, a la par de lo que iba la salsa, iba la timba. La salsa, la timba iba a la par, tratando de imitar de moda, tratando de imitar el sonido, no digamos la palabra imitar, sino asemejarse, vincularse, para tener esto. Emulando, yo diría que emulando. Yo diría que emulando. Recuerda que fue la época que fue una guerra ideológica que se desató en Cuba diciendo que la salsa era nuestra, que nos las habían robado y todo eso. ¿Qué pasa? Que al entrar en el mercado, al entrar respondiendo los intereses de una industria discográfica, que lo que busca es posición mercantil, ¿qué pasa? Vamos perdiendo ese algo popular, vamos perdiendo el vínculo con la sociedad, vamos perdiendo los dicharachos, como se dice en Cuba, los refranes, como se dice en Puerto Rico. Vamos perdiendo el vínculo todo porque estamos buscando la manera de una prosperidad. ¿Cómo salir de Cuba o cómo salir
de nuestros países, cómo llegar a un mercado mucho más rentable, que nos paguen mucho más, que es la lógica, ¿no? Es completamente la lógica, no es que seamos, digamos, mejores que nadie, ni que querramos hacernos los reyes, ni que queramos hacer parte de una dinastía real, ni nada de eso. No, es la lógica, la gente quiere prosperar, el arte quiere prosperar, quiere poner todo nuestro trabajo en otro contexto, en otro nivel, pero se va perdiendo el arraigo popular, se va perdiendo estar en la calle, se va perdiendo estar eso, y ahí la clase social, que es la más grande, que es la que nos consume, que es la que consume la música, que es la que nos hace, que es la que nos da ese pie forzado para poder componer, que nos da ese pie forzado para poder manifestarnos ante la sociedad, ante la vida, vamos perdiendo ese vínculo con ellos, porque estamos ocupando otro plano. Queremos ir a otros países, queremos ir a otro mercado, queremos ganar más dinero, queremos llegar a un Grammy, queremos llegar a otras instancias que son fuera de las que nosotros crecimos, de las que nosotros nos forjaron. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar ahí, esa clase perdiendo, esa clase se va perdiendo, pero ahí no para, porque nuestros hijos, nuestras generaciones venideras, que son de la misma clase de nosotros, van tomando, y ese mercado de antes va tomando esa clase social con los nuevos ritmos, con los nuevos aires de música, con la tecnología, digamos, con la nueva manera de actuar y manifestarse dentro de la vida social cotidiana, y va introduciendo en esta clase social de paso, porque todas son de paso, incluyendo nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, inclusive los nietos, todo que viene, va a ser de la misma masa, pero va a consumir distinta manifestación artística. Y de ahí se perdió todo lo que era en la parte popular, en la salsa, con la música bailable cubana. ¿Quién la tiene? La tiene el reggaetón, la tiene el trap, la tiene ahora esto que le dicen el cubatón, también en Cuba, la tiene toda la música urbana, como se dice, ¿no? Para recogerla, y nuestros hijos que ya ven nuestra música como nosotros vemos ahora la música que escucharon nuestros abuelos, que nos ven anticuados, que nos ven pasados de moda, que nos ven, ellos están consumiendo su música de turno, su moda, se están vistiendo a su entorno, en el entorno del tiempo que les tocó vivir, le están dando a su juventud su gota de tristeza y de alegría, le están dando lo que ellos hacen, como ellos se manifiestan, como está la tecnología, como están los iPhones, como están los canales, como están las social media, la están poniendo toda de manifiesto y a correr dentro de la parte musical, y nosotros la perdimos. La perdimos por razones de que pasó de moda, es la primera, pero también la perdimos porque nos fuimos desvinculando de esa clase social. Entonces, ahora, ¿qué pasa? No estamos de moda, simplemente algunas exclusividades, digamos, tanto en la salsa como en la música cubana bailable timba, que es como si se compara, hay distintos lugares, distintos focos, ya sea Cali, Colombia, ya sea San Juan, Puerto Rico, Nueva York, Miami, quizás, Perú, Lima, por supuesto, distintos lugares donde se consume tanto la timba como la salsa, en algunos focos, no de manera global, que está comprendida con toda la media, inclusive el crossover, llegando a los Grammys americanos a altas instancias, como es el reggaetón, como es la música urbana. En el desarrollo de la salsa y la timba, que vimos que es paralelo de la música cubana en general, tuvieron un margen de tiempo mucho más amplio del que había tenido el reggaetón para llegar a corromperse con la especialización comercial. ¿No es así? Bueno, si vamos a ver el reggaetón, lleva más de 30 años ya también. El reggaetón lleva más de 3 décadas ya. Casi, si vamos a ver, el reggaetón fue producto de finales de los 80, principios de los 80, con el gran suceso de General. De ahí vino Vicosín, de ahí vino, que fueron los pioneros. Pero tuvo las mismas dimensiones que tuvo la música, el son, la salsa y la timba como conjunto. El problema es que nosotros tratamos por mucho tiempo, como yo le llamo la metamorfosis de la música, tratamos de obviar el son.
Y le buscamos 20 palabras, le buscamos salsa, le buscamos timba. Pero el son, por eso hablo del margen que nace en los años 30, pues por allá, y incluso de antes, nosotros mismos los cubanos que matamos el son. Como mismos fuimos nosotros los cubanos que matamos a Martín. Nosotros los cubanos tenemos un ansia de prosperidad escondida dentro de nuestro subconsciente, que somos capaces de matar nuestras propias raíces por cualquier cosa, ¿no? El son pasó a ser en Cuba, yo me acuerdo cuando estaba niño, ya no se hablaba del son. Cuando estaba niño, yo, que no sabía nada de música todavía ni nada, yo pensaba, ¿quién viene a tocar? No, una orquesta de casino, porque era lo que se bailaba. Entonces todo el mundo mencionaba, no, baila el casino, fulanito mete un casino bueno, baila el casino. Entonces, no, se olvidó el son. Yo no oí hablar mucho de son, simplemente los especialistas, la gente que sabía, la gente que estaba dentro de la música, hablaba, bueno, vamos a tocar un son. Pero ¿qué pasa? Como el son tuvo tantos derivados, como es la guaracha, los 3 derivados grandes del son, que es la guaracha, el changüí y el sucusucu, de ahí se deriva, de la guaracha el son montuno, son urbano, del changüí se deriva el nengón, el kiribá, el sucusucu, se derivan muchas cosas, inclusive de la cercanía de la isla de Pino, que es donde se crea el sucusucu, que estaba el mar Caribe por el medio. Se dice que hay un vínculo tremendo entre el sucusucu y el vallenato y la cumbia y eso del Caribe colombiano, porque estaba geográficamente y todos esos pescadores se comunicaban y hay un vínculo tremendo entre esas dos músicas, ¿no? Y sin embargo el sucusucu es oriundo de la isla de Pino, en Cuba. Yo no oía nada de eso cuando era niño. Yo empecé a escuchar eso cuando entré en la escuela de música. Entonces, en los programas no se hablaba del son. Cuando se hablaba del son, era porque se venía a poner uno de los clásicos en programas de televisión, como era el Sexteto Nacional, de su Piñero, Conjunto Chapotín, que venía ya con los sucesores. Entonces, ¿qué pasa? Se fue perdiendo el son. No tuvimos una identidad. Con el respeto de todos los soneros y con el respeto de todos los dices, no se hablaba en la radiodifusión del son como debía darse el lugar, como si se habló de la timba, como si se puso la timba como para ponerse, como llegamos a otras instancias comerciales, ya que no era la misma que existían en los años 60, porque estuvimos en un claustrofobio cultural tremendo por cuenta de la vorágine de Fidel Castro socialista, que acabó con la cultura cubana, que la quiso él interpretar a su manera, cerró todo aquello que para él tenía que ver con lo que estaba pasando una década anterior. Ahora que tú mientas eso, yo recuerdo cuando sube el programa como Para Bailar, que la preocupación era recuperar una música nacional, una tradición nacional. No se hablaba de son, se hablaba de una música nacional que oponer a la invasión del rock. Recuerda que era la rivalidad en el pop era entre los Bee Gees y Bonnie M. Sí, claro. ¿No? Y entonces había una necesidad de desplazar esa atención que se estaba poniendo en la música extranjera, en la necesidad ideológica, obviamente, ¿no? Y entonces se empieza a promover orquestas pero se decía que eran orquestas de casino, con los Van Damme, los Reyes 73 y todo eso, pero y tuvo éxito, pero de ahí nace la timba. Y entonces es como un primo, nace como un sobrino del son. No nace directamente, sino precisamente por una preocupación política e ideológica ante el escándalo que se había armado diciendo que nos habían robado la salsa, que la salsa era nuestra y que teníamos y buscando sentar el precedente, ¿no? en la juventud cubana, que éramos nosotros entonces. Mira, me gusta acá mencionar el programa de Para Bailar, porque Para Bailar abrió muchos ojos en Cuba. Lo hizo definitivamente. Abrió muchos ojos, ¿no? De verdad que sí, era a finales de la década de los 70, pasábamos por una corriente de música disco tremenda. Y Bonnie y Bee Gees, William Fire, Tavares, toda la película Saturday Night Fever, que fue un grito, un boom internacional tremendo. Y muchas cosas, y para bailar, la gente iba a bailar. Yo me acuerdo de aquellos hermanos Santos, aquellos hermanos Francis. Los hermanos Santos y los Francia, Dios mío. O era bailar como los Francis o era bailar como los Santos. Entonces, al final le dieron a los premios a los Santos porque fueron los que mejor bailaron, casi los que mejor interpretaron la música cubana. Esa cosa, ¿no? Entonces,
vino mucha corriente, pero no, porque no teníamos una constancia cultural definida, ¿no? El peso no la teníamos. A ver, yo digo, a ver, ¿qué carajo hacíamos nosotros metiéndonos en la música latinoamericana, tocando quena y tocando esto? Y había miles de grupos en Cuba que tocaban con el charango y los tambores. Muy bueno, muy bueno. Una música autóctona de los países, muy linda tocar, pero nosotros la incrementamos en nuestra cultura. Le dimos una prioridad tremenda. ¿Por qué? Porque representaba a la izquierda. Para que tú veas el daño que le ha hecho la dictadura a la cultura cubana. Introducir en Cuba, pero de una manera gigantesca, fenomenal, aquella corriente de músicos, aquellos tocando charango y tocando, que para mí es una música magnífica. Había cientos y cientos, aquellos programas tú veías tocando aquella música, más que el son. Sí. Más que el son. Sí. Y era simplemente por incrementar esa corriente izquierdosa de Cuba, de todos aquellos países latinoamericanos que trató la dictadura con su títere que se llamaba el Ministerio de Cultura, incrementar aquello para lavarle el cerebro culturalmente a los cubanos. Aquello fue increíble. Hay dos cosas. ¿Cómo tú ves esto? Porque en Nueva York tú vives de tocar, tú vives de la música. Sí. Entonces no está tan muerto el círculo de la salsa. Por lo menos en uno de los lugares que fue su cuna, el núcleo, que fue Nueva York. Claro. Como decía antes, tiene distintos focos, ¿no? Sí. No está a la altura. No está a la altura. Como se hacía antes, que había el club. Cuando yo llegué en el año 92 a Nueva York, se tocaba. Todos los días había un club de salsa, que la gente iba a bailar toda la noche. Los veía a las mujeres con su vestido, los hombres bien vestidos, bailando salsa. Parecía que estaba en una película de los 70, porque quedaba toda aquella gente viva todavía. Había mucha gente que ha muerto, que ya no están. Las emisoras tocaban salsa todo el día. Todos los clubs existían, todavía muchísimos. A principios de los 90, que fue cuando yo llegué aquí a Nueva York. Y era diario. Ya no es diario. Ya es muy difícil que te lo encuentres un día de semana, te lo encuentras un día de fin de semana, más bien donde está la comunidad puertorriqueña o esta comunidad salsera, que todavía aún está, que todavía hace ilusión de este tipo de manifestación cultural o de baile llamado salsa. La poción de los dioses. La poción de los dioses es muy buena. Yo me la tomo todo el tiempo metiéndome ese jugo de verdad. $50 que quieran los ingredientes con la poción. Estamos aquí para servir. Dan Red Music, activa.com, $50 por ser. Y ahí descuento se